Señor les bendiga, hermanos. Los niños pueden salir, por favor. Gracias a Dios por los niños. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y cuántos gracias a Dios por los maestros de los niños? Yo no sé qué haríamos nosotros sin maestros aquí. Difícil, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos necesitan también su atención y la enseñanza a su nivel, a su edad. Quiero, antes de iniciar abriendo la palabra de Dios, abrir un paréntesis para pedirles a todos los intercesores. Usted sabe quién es, no tengo que decir nombre, Dios te ha dicho, tú eres un intercesor. Estén orando esta semana. Si quiere unirse al ayuno con nosotros, vamos a tener una conferencia para damas, la primera conferencia de alcance evangelístico este año, que se titula Pasando por Samaria. El Señor me da algo muy fuerte con relación a esto. Jesucristo pasó ya por tu Samaria cuando vino a tocar tu vida, pero hay muchos otros que no han conocido al Señor. Ora por nosotros, apóyanos a todas las mujeres de la iglesia, a las mujeres fieles aquí, que vamos a llevar a cabo este trabajo, por lo que Dios va a traer, y a esas personas que el Señor va a traer que necesitan ser libres, que necesitan recibir la salvación en el Señor, que necesitan sentirse perdonadas, sentirse amadas por nuestro Padre Celestial. Así es que les pido que ayunen y oren por nosotros para que el Espíritu Santo sea quien maravillosamente, como siempre lo hace, haga este trabajo con estas damas. Así es que por favor les pedimos oración por nosotros. Ahora sí, hermanos, vamos a abrir la palabra de Dios en el libro de los Hebreos. El libro de los Hebreos. No le voy a dar el capítulo porque solamente ábralo, porque quiero decir algo más. Quiero felicitar a los que están aquí por primera vez. También quiero felicitar a los que no vienen todos los domingos como debían de venir. Porque es tan importante. Cuando usted no se viene a alimentar a la casa de Dios, está como un niño que no tiene vacunas. Está a expensas del mundo, del enemigo. No tiene los anticuerpos espirituales para poder defenderse de la maldad, del anticristo que ya está aquí. Así es que te felicito por estar aquí. No tienes idea de lo que te pierdes cuando dejas de alimentarte espiritualmente. No tienes idea de lo que es el antídoto de la sangre poderosa de Cristo Jesús. Cuando tenemos la idea completa, anhelamos más y más del Señor. Así es que te felicito por estar aquí. El Espíritu Santo está inyectando, está vacunando esas áreas débiles que necesitas tú ser fortalecido. Hebreos capítulo 10, los versículos 19 al 39. Voy a dar lectura y síganme con su vista, por favor. Hebreos 10, 19 al 39. Llamada a la perseverancia, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que, hermanos, mediante la sangre de Jesús, tenemos plena libertad para entrar en el lugar santísimo por el camino nuevo y vivo que Él nos ha abierto a través de la cortina, es decir, a través de su cuerpo. Y tenemos además un gran sacerdote al frente de la familia de Dios. Acerquémonos pues a Dios con corazón sincero y con plena seguridad que da la fe, interiormente purificados de una conciencia culpable y exteriormente lavados con agua pura. Mantengámonos firmes la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. Preocupémonos los unos por los otros,
a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos. ¿Cuántos dicen amén? Como acostumbran a hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros, y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca, el día de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Si después de recibir el conocimiento de la verdad pecamos obstinadamente, ya no hay sacrificio por los pecados, solo que queda una terrible expectativa de juicio. El fuego ardiente ha de devorar a los enemigos de Dios. Cualquiera que rechazaba la ley de Moisés moría irremediablemente por el testimonio de 2 o 3 testigos. ¿Cuánto mayor castigo piensan ustedes que merece el que ha pisoteado al Hijo de Dios, que ha profanado la sangre del pacto por la cual había sido santificado y que ha insultado al Espíritu de la gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo pagaré. Y también el Señor juzgará a su pueblo. Terrible cosa es caer en manos del Dios vivo. Recuerden aquellos días pasados cuando ustedes, después de haber sido iluminados, sostuvieron una dura lucha y soportaron mucho sufrimiento. Unas veces se vieron expuestos públicamente al insulto y a la persecución. Otras veces se solidarizaron con los que eran tratados de igual manera. También se compadecieron de los encarcelados, y cuando ustedes les confiscaron sus bienes, lo aceptaron con alegría, conscientes de que tenían un patrimonio mejor y más permanente. Así que no pierdan la confianza, porque esta será grandemente recompensada. Ustedes necesitan perseverar para que después de haber cumplido la voluntad de Dios, reciban lo que Él ha prometido, pues dentro de muy poco tiempo el que ha de venir vendrá y no tardará. Pero mi justo vivirá por la fe, y si vuelve atrás no será de mi agrado. Pero nosotros no somos de los que se vuelven atrás y acaban por perderse. ¿Cuántos dicen amén? Sino de los que tienen fe y preservan su vida. Gloria a Dios por su santa palabra. Pueden sentarse, hermanos. Qué hermoso mensaje del apóstol Pablo a los hebreos. Qué hermoso, convincente, tan claro, tan reflexivo, tan poderoso, tan veraz, tan auténtico mensaje de Dios a la iglesia. Qué bueno es el Señor. Qué bueno es Dios. Un llamado a la perseverancia a todos los cristianos. Estoy diciendo a los cristianos, aquí no es para los conversos. Este mensaje, este pasaje es para los creyentes en Cristo Jesús. Porque empieza diciendo así que, hermanos, mediante la sangre de Jesús tenemos plena libertad para entrar al lugar santísimo. En la antigüedad, en el templo, primeramente en el tabernáculo antes que hubiera templo, y después en el templo estaban los atrios, por decir allá los pasillos, luego los lugares donde se hacían los sacrificios, luego estaba el lugar santo, por decir aquí, y luego el lugar santísimo, más adentro. Un lugar especial donde la gente no podía entrar, solamente el sumo sacerdote podía entrar. ¿Qué sucede? Que ahora Jesucristo en el Nuevo Testamento está como el ejemplo del sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec, parte de lo que leyó el hermano José hace un momento. Hermosamente, dice la Biblia que cuando el Señor Jesucristo estaba entregando su vida en la cruz, y cuando quedó consumada la obra redentora de Jesucristo, dice que el velo del templo, algo como esto que está aquí, de ahí hacia adentro era el lugar santísimo. Nadie podía ni siquiera tocar este velo, ni siquiera tocarlo porque caía muerto. Era el lugar santo donde estaba la presencia de Dios, pero adentro estaba la viva presencia de Dios. Había una nube
La nube de la presencia de Dios bajaba por ahí. Por ahí podía caer fuego. Por ahí Dios podía consumir al que estaba dentro, o que solamente tocaba la cortina de afuera. Pues la Biblia dice que cuando Jesucristo murió, cuando el sacrificio fue aceptado por el Padre, por el perdón del pecado de la humanidad, el velo ese del templo se rasgó, se rompió automáticamente, poderosamente, de una manera incomprensible, se rompió en dos. Una tela especial que no podía cortarse en dos, pues en ese momento el poder del Señor hizo que se rompiera para que todo el mundo supiéramos que a través de Jesucristo, del sacrificio de Cristo, era la única manera que ahora el hombre se podía acercar a Dios. Antes era a través de un sacerdote que entraba y llevaba una vez al año el sacrificio por todo el pueblo allá adentro. Después de Jesucristo, para acá, ha sido que no hay necesidad de sacerdotes. Ahora podemos entrar plenamente a la gracia de Dios, directamente a través de Jesucristo. Ya usted no tiene que ir ante otro ser humano y decirle, ¿sabes? Pasa para adentro y pide perdón porque yo pequé, yo hice esto y esto. Ya no. Ahora directamente nosotros nos ponemos de rodillas, recibimos primero el sacrificio de Cristo y entonces podemos entrar. Tenemos entrada directa al Padre. Entrada directa al Padre. De eso está hablando este mensaje, este pasaje aquí de Hebreos 10, 19. Es a través de la sangre de Cristo. Por eso dice que el 20, por el camino nuevo y vivo que nos ha abierto a través de la cortina. Es decir, a través de su cuerpo sacrificado ya nos abrió ese espacio donde nosotros no podíamos entrar. Y tenemos además un grumo sacerdote al frente de la familia de Dios. Acerquémonos. Ese es el llamado. Perdón. Acerquémonos a Dios. Y vienen dos requisitos. Con un corazón sincero. Un corazón sincero es un corazón que no le oculta nada al Señor. No importa lo que haya pasado, lo que haya hecho, lo que haya sentido, lo que haya pensado, se lo declara a Él. Ese es el hombre a quien Dios conoce. El que se abre y se sincera con Él. Ese es el hombre que Dios conoce. No el que oculta cosas. Por eso dice, con un corazón sincero y con una plena seguridad que da la fe. Nos podemos acercar al Señor plenamente. Interiormente, por dentro, purificados de una conciencia culpable y exteriormente lavados con el agua pura. Una de las cosas que más me sorprendió cuando estuve en la Tierra Santa, en Israel, todo el territorio que le pertenece a los judíos, son en todas las excavaciones, porque esto tiene que ver con la geografía y también con la historia del Estado de Israel. Una de las cosas son todos los baños rituales que ellos tenían. Baños de purificación, unas tinas especiales de piedra que hacían en los lugares donde la gente tenía que pasar a ser procesada, todo el mundo. Parte de su religión era eso, pero tiene un contexto de espiritualidad. No se bañaban como nosotros nos bañamos nada más. Cada vez que ellos se bañaban, ellos estaban declarando que solamente el agua, a través de la fe que ellos le tenían a Dios, podía purificarles de sus pecados. Esos eran los baños rituales. Antes de llevar a un muerto al cementerio, también lo volvían a bañar por si él no se hubiera bañado. ¿Por qué? Porque en el tiempo de entrar en el baño ritual, en el lavatorio, la persona estaba consagrándose delante de Dios y estaba pidiéndole al Señor, purifícame, límpiame, no nada más exteriormente, internamente. Internamente. Nosotros lo hacemos por salubridad, por limpieza, porque debemos estar limpios. Pero ellos tenían una doble actitud cuando ellos hacían eso. Importantísimo. Esto lo vi en muchos lugares y es el único país
que en su geografía y en su historia tienen los baños rituales. Es el único país donde en la arqueología, la antropología, todo lo que se estudia de esa tierra, muy viejo, muy antiguo, no se encuentran imágenes. En todos los demás países del resto de los continentes se encuentran imágenes, en los demás países, en todas partes. Pero ahí no se encuentra ninguna imagen. Descubrieron vasijas, descubrieron muchas cosas en el Museo de Antropología y Ciencia de Israel. Vimos muchas cosas. Estábamos estudiando todo eso. Pero nunca se encontró una imagen. A ellos es a quien Dios les habló, les dio las tablas de la ley y les dijo: no se hagan imagen ni ninguna semejanza de lo que está en el cielo, en la tierra, ni debajo de la tierra. No quiero un pueblo que adore imágenes. Quiero un pueblo que me adore a mí. Bien claro para ellos. Bien claro. Y hermanos, estamos en la parte del ritualismo, el lavatorio, los pozos de lavatorio, muy importantes. De tal manera que cuando el apóstol Pablo les habla a los hebreos, por eso la carta se llama Hebreos, son los judíos, le dice: acérquense, pero acuérdense que interiormente están purificados de una conciencia culpable y exteriormente lavados con agua pura. ¿Qué es el agua pura para nosotros? Acuérdate que Jesucristo, cuando pasó por Samaria, le fue necesario pasar por ahí. Dice que se paró en el pozo y llega una mujer, y cuando llega la mujer a sacar el agua al mediodía, no era el tiempo que las mujeres iban al agua, el agua se sacaba en la mañana y se sacaba a la tarde según la costumbre. La mujer llegó al mediodía porque socialmente no era aceptada. Las mujeres la rechazaban porque era una mujer adúltera. Para no ser vista por los demás, llegaba a sacar el agua al mediodía. En el pleno solazo, cuando el Señor Jesús llega y dice: dame de beber, tengo sed. Ese fue el rompehielos para él hablar con esa mujer. ¿Y qué sucede? La mujer le dice: tú siendo judío me pides a mí agua. Cuando pasa la conversación, el Señor le dice: cuando bebas de esta agua que yo tengo, no volverás a tener sed jamás. Es agua, el agua de vida, la palabra de vida, de perdón que Jesucristo nos dio. Esa es a la que se refiere aquí, lavados exteriormente con el agua pura. El agua de la palabra de Jesucristo, que no solamente se la dio a ella, sino que ha repercutido por siglos en la vida de usted y en la vida mía, porque cuando oímos esa palabra nos vino a dar vida cuando estábamos muertos. Esa palabra vino a perdonarnos, esa palabra vino a libertarnos. Esa es la palabra de agua viva. Dice que a través de eso nos debemos de mantener firmes, no fluctuantes. Firmes. Una persona firme ya no se basa en sus emociones. No, por eso felicité a los que están aquí. Felicité a los que a veces vienen a decir: qué bueno que estás aquí. Porque tienes que tomar alimento. Dije, si no tomas alimento es como si no estuvieras recibiendo las vacunas de los antivirus, del pecado, de la maldad, del mundo, de todo lo que te quiere apartar de Dios. Hay tantas cosas que nos quieren apartar del Señor y están así, a la mano, a la vuelta de la esquina, en el trabajo, en el dinero, en todo están. De tal manera que si tú no vienes y tomas el antídoto, que es la palabra de Dios, la sangre de Cristo, el poder de la cruz, está fluctuante. Por eso no somos firmes, por eso no nos mantenemos firmes en el Señor. Dice que mantengamos firmes esa esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. Jesucristo hizo la promesa. Cuando el velo se rasgó y se acabó aquello. Nunca más volvieron a poner un velo ahí. Tenía una simbología. Como el lavamiento en los lavatorios, en los baños rituales tenía una simbología, pero tenía la parte espiritual tan importante como la tiene hoy el decir: yo ya fui perdonado por el Señor. Ahora yo ya estoy en su camino, ahora estoy obedeciéndole a Cristo.
así con todos los imperfectos que somos, con todos los pecadores que a veces nos sentimos, el Señor dio por sentado que somos sus hijos. Y que necesitamos más, que necesitamos mantenernos, que necesitamos seguir adelante. Dice, preocupémonos los unos por los otros a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. Solamente una persona firme se va a preocupar por otro. El que no está firme, no le interesa su propia vida espiritual, porque le va a importar el otro. No le va a importar. Si llega que llegue, si no llega que no llegue, es asunto de él. No, cuando estamos firmes, estamos preocupados por el que no vino. Estamos orando por él. Estamos anhelando que vuelva al camino. Que vuelva al camino. Porque dice la palabra que solamente hay un camino. Quizás está experimentando, ha probado 2, 3, pero hay uno solo, que es el Jesucristo, el camino al Padre. Solamente Él. Por eso dice, no dejen de congregarse, como algunos lo acostumbran a hacer, sino anímense los unos a los otros. Y con mayor razón, ahora que vemos que aquel día se acerca, el día de Jesucristo, el día de la segunda venida de Cristo está aquí a la puerta, hermanos. Con mayor razón, no camines solo, jálate a los que puedas contigo. Ayúdale a perseverar, levanta al caído, anima al débil y sigamos la buena carrera de la fe juntos. Dice claramente, si después de haber recibido el conocimiento de la verdad, pecamos obstinadamente, tercamente, neciamente, volvemos a hacerlo, ya no hay más sacrificio por los pecados. Ya no va a venir Cristo otra vez a morir. Y al que usted diga, ay, es que ya no siento nada, qué mal está. Porque el primer amor lo dejó a un lado. Solamente una vez Cristo murió por los pecadores. Una vez y para siempre. Y si ya tuvimos esa experiencia y no la has conservado, dice que es lamentable después de haber tenido ese conocimiento, porque ya no hay más sacrificio por los pecados, solo una terrible expectación de juicio. Y el fuego ardiente que ha de devorar a los enemigos de Dios. Después de que está hablando a cristianos, ahora los pone como enemigos de Dios. Qué terrible es eso. Ahí está el espíritu del anticristo jalando a mucha gente, aun aquellos que decían conocer a Dios. Cualquiera que rechazaba la ley de Moisés moría irremisiblemente por el testimonio de 2 o 3 testigos. Moría, esa era la ley, ojo por ojo, diente por diente. Pero Jesucristo, que vino a poner la ley del amor, el que perdona pecados, el que nos llama a hacer una conciencia limpia con Él, vino a cambiar las cosas. A Él tenemos que buscar, a Él tenemos que seguir, en Él nos tenemos que purificar todos los días. ¿Cuánto mayor castigo piensan ustedes que merece el que ha pisoteado al Hijo de Dios y que ha profanado la sangre del pacto por la cual había sido santificado y que ha insultado el Espíritu de la gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo pagaré, y también el Señor juzgará a su pueblo. Terrible cosa es caer en manos de un Dios vivo. Terrible cosa. Y ahí dice, recuerden lo que pasó anteriormente. Cuando estábamos recién venidos a los pies del Señor, no importaba que insultaban, que nos dijeran aleluyas, lo que fuera, sabíamos que la palabra de Dios era fiel para nosotros. Y empezábamos a ver cómo Dios empezaba a bendecir nuestra vida, cómo Dios nos estaba sacando de donde estábamos, de la miseria, de la tristeza, del dolor, de tantas cosas que nos avergonzaban, nos puso en un lugar especial. Y eso continúa. Así, hermanos, como está este ritual, existía este ritual en el pueblo de Dios. Salmo 51, David, conociendo, practicando la palabra, decía cuando oraba al Señor, lávame más y más de mi maldad. No decía como nosotros ahorita lo hacemos textualmente o verbalmente decimos, perdona mis pecados. Decía, lávame más y más de mi maldad. Esto del baño ritual era muy importante para ellos en el sentido espiritual. Lávame más y más de mi maldad. Solamente tú, Dios, puedes hacer esto. Yo en mí mismo no me puedo purificar. Yo en mí mismo no me puedo santificar. Mis pensamientos todavía me siguen aferrados ahí a mí, a dominarme. Pensamientos que no te agradan. Palabras que no te agradan. Sentimientos que no te agradan. Ahí están. Pero yo sé que en tu poder tú me puedes lavar. En tu gracia tú me puedes purificar.
Dice la palabra de Dios que cuando el pecado abunda, la gracia sobreabunda. Y tenemos que echar mano de esa gracia. Y tomar de esa gracia, beber de esa gracia y purificarnos en esa gracia que el Señor ha mostrado. Apocalipsis 7, 14. Dice, desde el 9 dice, la gran multitud con túnicas blancas. La visión de Juan, en esta palabra profética, desde el 9 dice, 7:9. Después de esto miré y apareció una multitud tomada de todas las naciones, de todas las tribus, pueblos y lenguas. Era tan grande que nadie podía contarla. Muchísimos millones de personas estaban de pie delante del trono y del Cordero, vestidos de las túnicas blancas y con ramas de palma en la mano. Gritaban a gran voz, la salvación viene de nuestro Dios, que está sentado en el trono y del Cordero. Todos los ángeles estaban de pie alrededor del trono de los ancianos y de los 4 seres vivientes. Se postraron rostro en tierra delante del trono y adoraron a Dios, diciendo, amén, la alabanza, la gloria, la sabiduría, las acciones de gracias, la honra, el poder y la fortaleza son de nuestro Dios, por los siglos de los siglos, amén. Entonces uno de los ancianos me preguntó, esos que están vestidos de blanco, ¿quiénes son? ¿Y de dónde vienen? Eso, usted lo sabe, mi señor, respondí, dice Juan, y me dijo, aquellos son los que están saliendo de la gran tribulación, han lavado y blanqueado sus túnicas en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios y de día y de noche les sirven en su templo. Y el que está sentado en el trono les dará refugio en su santuario. Ya no sufrirán hambre ni sed, no los abatirá el sol ni ningún calor abrasador, porque el Cordero que está en el trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua viva. Dios les enjugará toda lágrima de sus ojos. Esto va a ser después de que la iglesia sea arrebatada, hermanos. La gran tribulación no es para los creyentes fieles al Señor. La gran tribulación va a ser para aquellos que no quisieron aceptar que solamente a través de la sangre de Cristo podemos recibir perdón de pecados. Y al pueblo de Israel que se quedó obstinado en no recibir a Jesucristo como el Mesías. Esos son los que se van a quedar. Primero va a haber una tribulación de unas semanas y después va a venir la gran tribulación, un gran sufrimiento. La gente va a ser perseguida, va a ser acosada por el anticristo, la bestia va a estar aquí, van a pasar cosas terribles. Pero la iglesia ya no va a estar. Acabamos de leer porque el día se acerca, Cristo viene muy pronto, viene el arrebatamiento de la iglesia. Solamente aquellos, y aún aquí está esperanza para aquellos, aún aquí. Dice que aquellos son los que están saliendo de la gran tribulación. Tuvieron que pasar lo más terrible. Ahorita vivimos una plena comodidad. Ahorita abusamos de la gracia. Al cabo que Dios me perdona. No le hace. Si dicen que Dios es bueno, yo le sigo así hasta que yo sienta. Jamás el corazón pecador va a sentir buscar a Dios. Por eso la palabra dice, acérquense a mí, porque es la manera que Dios se va a acercar a ustedes. Acercaos a mí. Todo esto que está pasando ahora, todo lo que está sucediendo en estos últimos días, misiles que ya están apuntando para Estados Unidos de parte de Corea, levantamientos y guerras por todos lados. Mateo 24, el Señor Jesucristo dijo, cuando vean que se levante nación contra nación, cuando vean cómo los padres van a empezar a dejar de respetar a los hijos, como lo estamos viendo aquí nosotros en nuestras casas, cuando vean que los hijos se levantan contra los padres, cuando veamos tanta diferencia en el mundo, toda la frialdad, en los últimos días dice, la fe de muchos creyentes se enfriará. No está hablando del mundo, ellos están dominados por Satanás, está hablando de los creyentes, la fe de muchos se enfriará, el amor de muchos se enfriará. La gente cada vez es más fría, más apática, no les interesa más que su propia comodidad. Y no dan gloria al Dios que les da la comodidad.
¿Y qué pasa? Se está cumpliendo toda la profecía de que está por llegar la venida del Señor. Esta es la iglesia que va a ser arrebatada. Al mismo tiempo que la iglesia es arrebatada, el Espíritu Santo se va. Ya no hay Espíritu Santo aquí. Es el que tiene el control ahora, el que para la maldad, el que reprende, exhorta, anima, consuela. Es el consolador que Jesucristo dijo que vendría, el que nos enseñaría todas las cosas, el que le empezó a hablar al hermano cuando dio su testimonio, porque él no estaba dando el diezmo, perdió el trabajo. Cuando reconoce, Dios le da el trabajo aún mejor. Todas las cosas que nosotros debemos hacer y no las hacemos, dice la Biblia que Santiago dice, es pecado. Todo lo que sabemos que es bueno y no lo hacemos, eso es pecado. No es lo que usted está pensando que matar, que violar, no. Todo lo que sabemos que es bueno, pero no lo hacemos, es pecado. Y eso choca con la voluntad de Dios para la iglesia. Dice que viene por una iglesia limpia, santa, sin mancha ni arruga, ni contaminación. No permitir que lo del mundo se meta aquí. No podemos permitir eso. No podemos hacer alianza con el enemigo de Dios y con el enemigo de tu alma, con el que hace tanto daño a las vidas de las personas, con el que quiere destruir a la gente. Por eso dice, aquellos que son los que están saliendo ya de la gran tribulación, han lavado y blanqueado sus túnicas en la sangre del Cordero. Y otro pasaje que aquí mismo en Apocalipsis dice, aquellos eran los que tuvieron que entregar sus vidas. Aquí no necesitamos entregar nuestra vida para ser salvos, ya Cristo la entregó. Ellos sí, muchos de ellos van a morir, porque no se van a dejar marcar por la bestia. Van a tener que decir, yo creo en Jesucristo, niégalo. Si tú lo niegas, te dejamos sin marca. No, sí creo en Jesucristo. Van a marcarlo, no importa, va a sufrir gran persecución. Van a entregar sus propias vidas. Va a ser la manera que van a poder ser salvos. Ahora sí va a ser con su propia vida. Sin embargo, nosotros no vamos a vivir esto, hermanos. Nosotros tenemos una gracia que sobreabunda. Tenemos un Dios poderoso. Tenemos un Dios maravilloso, que lo único que quiere es acercarnos a sus brazos, que lo único que quiere es purificarnos, pero Él no purifica a la fuerza. Él no limpia a la fuerza. Él no trae a nadie a la fuerza. Él es un caballero. Y Él dice, aquí estoy. Yo nunca me he apartado de ti. Yo nunca te he dejado de bendecir. ¿Dónde estás tú? Y se empieza a oír ese eco tan fuerte como cuando Adán pecó y el Señor empieza a decir, Adán, Adán, ¿dónde estás? ¿Qué hizo Adán? Fue y se escondió después de que pecó. Es que tenía miedo que me vieras desnudo, Señor. Fui a buscar unas hojas grandes para cubrir mi desnudez. ¿Por qué? Si antes no tenía miedo a su Creador. Él lo hizo desnudo y lo conocía. ¿Por qué le iba a tener vergüenza? El pecado lo avergonzaba. Hoy en día el pecado avergüenza a tantos y en lugar de buscar a Dios para que les quite la vergüenza, se alejan más de Él. Buscamos elementos en nuestras mentes que nos hagan sentir bien, pero no los encontramos. Al final de cuentas la conciencia está sucia. Por eso dice, purificado las conciencias con agua pura, con agua limpia, con la palabra de Dios. Con la palabra de Dios. Es muy importante, hermanos, que nosotros estemos cada día purificándonos en el Señor. Lávame y seré blanco como la nieve, decía David. Lávame, purifícame, límpiame. Queremos obedecer al Señor, tenemos que hacerlo ampliamente. Tenemos que permanecer firmes. Tenemos que congregarnos. Necesitamos, dice, animarnos los unos a los otros al amor y a las buenas obras. Ninguno que no se está purificando a Cristo no le interesa el amor menos las buenas obras. No. Pero los que estamos buscando a Cristo queremos que este lugar se llene. Queremos que toda su familia se convierta. Queremos que los que no están casados se casen. Que los que no han consagrado niños los consagren. Porque la venida del Señor está cerca. Ya no es tiempo de jugar. Ya no es tiempo de jugar. A veces el diablo nos trae como con esa bola de hilo que trae a un ratón y usted la avienta y anda, o anda como el gato así. Y se enreda todo y ahí anda, y ahí anda, y ahí anda.
entretenidos con muchas cosas, ocupados en todo menos en la santificación, menos en buscar verdaderamente con seriedad, sinceramente, con corazón sincero, dice. Y la palabra sincera viene, es sin máscaras en el griego. No tener una máscara aquí, que me la pongo el domingo que vengo a la iglesia o el viernes, o tal día que veo a tal hermano, y luego me la quito y uso otra. Sin máscaras, sincera. Sincera, acá en América, es porque las vasijas de barro que hacían acá nuestros antepasados, aquí los indígenas, hacían unas vasijas de barro, vinieron los españoles, les quisieron enseñar, pero más de lo que enseñaron no eran a veces muy buenas cosas, eran mañas, y le decían, si se te quiebra una vasija, lo que vas a hacer es que por adentro vas a quemar cera y le vas a poner cera. Entonces tu cliente, porque eran buenos mercaderes, tu cliente no va a ver que se está estrellando la vasija, el jarro, la cazuela, lo que sea. No lo va a ver. Pero ellos, que sabían esto, iban con un indio y le decían, quiero una vasija pero sincera. Eso quiere decir sincero, que no tenga nada oculto. Eso significa sincero, dice con corazón sincero. Un corazón que no le oculta nada al Señor. Que si todos los días nos tenemos que arrepentir, que nos arrepintamos. Lo más importante para mí es estar en paz con mi Señor. En paz con aquel que me dio la vida. En paz con aquel que me dio la salvación. El único que perdona mis pecados, no es mi esposo, no es mi familia, es el Señor. Con Él tengo que estar en paz yo. Amén. ¿Cuántos anhelan estar en paz con Dios este día? Gloria al Señor. Póngase de pie, vamos a orar. Acuérdate que hoy vamos a ministrar la Santa Cena. Y que para sentarte en la mesa del Señor no somos dignos, pero hay que dignificarnos en Él, hay que purificarnos en Él. Si tienes algo de que arrepentirte, hazlo en esta mañana. Para estimularte a la buena y a las buenas obras, con los hermanos hay que estar en paz con otro. No puedes pasar a tomar lo que el Señor va a ofrecer. Si tú tienes algo en tu corazón con otra persona, por favor, no lo hagas.